Entonces, si lo hacemos desde esa base, evitamos perder el objetivo y desconectarnos de nuestro ser, pues el hacer y el tener son un medio para la autorrealización del ser, más no un fin. Es decir, no caer en el hacer, por llenar espacios de miedo o por sentirnos importantes, así como no buscar el tener para ser feliz. Es muy importante saber hacia dónde vamos, ser conscientes de que toda la información con la que nos encontramos nos ayuda a construir nuestro camino y por ende a tomar decisiones. Si primero trabajamos en restaurar nuestras necesidades de acuerdo con los objetivos, las decisiones que tomemos serán las acertadas, pero si no lo hacemos, estas últimas serán inconsistentes y nos llevarán al lugar equivocado. El hacer depende de las decisiones que tome el ser. Al final de nuestro objetivo fundamental es la autorrealización del ser y hacer que se sienta completo. Pero para ello necesitamos tener muy claro cómo lo vemos, hacer como una intención, con, con una intención y atención consciente, donde la mente esté conectada con el corazón y el deseo. Es hora que el resultado sea diferente porque lo movemos desde el amor y no desde el miedo. Por lo tanto, el esfuerzo es mucho menor. El hacer es la parte central de la trilogía, ser, hacer y tener. Para vivir una vida plena, primero necesitamos aprender a crear las imágenes mentales que necesitamos para construir el mapa de una nueva realidad deseada, luego de visualizar la vida que queremos desde lo imaginario hasta lo material. El diálogo interno que tenemos con nosotros mismos será fundamental para posteriormente poder trabajar en la acción que necesitamos para la construcción de nuestro futuro, es decir, poner el hacer como la acción que nos lleva a los resultados que queremos, que nos lleve hacia un punto de equilibrio y bienestar. La ejecución es muy importante para el hacer, para que el hacer genere un resultado productivo, por lo que vamos a desarrollar a partir de un sueño, fijando metas, haciendo una buena planeación, aprendiendo a administrar el tiempo y el dinero y buscando como objetivo la evolución que deseamos. Ahora bien, hay cuatro requisitos para que el hacer nos lleve a la construcción de nuestro camino. El primero, trabajar en nuestro liderazgo y nuestra mentalidad. Trabajar en nuestro liderazgo y nuestra mentalidad, creencias, confianza, fe, para enfocarnos en desarrollar nuestro mejor potencial, dejando de compararnos y de competir con los demás, pero sobre todo buscar los resultados. Tener un método para saber cómo lo vamos a hacer y usar la experiencia de alguien más. Tener metas que nos ayuden a medir nuestros avances. Hacer la planeación, esto incluye también, esa es la cuarta. Entonces, el segundo es tener un método para saber cómo lo vamos a hacer o usar la experiencia de alguien más. El tercero es tener metas que nos ayuden a medir nuestros avances. Y el cuarto, hacer la planeación. Esto incluye también del tiempo y el dinero y las estrategias para ejecutar la acción y buscar los resultados. Quiero insistir que el hacer es un elemento indispensable para cumplir nuestros deseos, pero es necesario que se haga desde el ser, desde nuestro centro, desde nuestra conciencia y desde el amor propio. Desde el tener, se puede llegar a tener de varias maneras, pero hacerlo desde el ser nos ayudará a construirnos con más facilidad. Desde el ser significa que cumpla realmente su objetivo y que para ello debe ser concebido desde el amor y gratitud. Y para ello debe ser recibido desde el amor y la gratitud. Si no cumple con este principio, nunca llenará los vacíos y nada será suficiente, porque es posible que se reciba desde el ego y éste nunca estará satisfecho, pues siempre tiene hambre. Para saber hacia dónde vamos es necesario saber dónde estamos. Vamos a empezar a establecer dónde estamos para poder saber hacia dónde vamos es necesario saber dónde estamos. Tremendo, ¿cierto? Espera un momentico, yo esto acá. Listo. Vamos a empezar a establecer dónde estamos para poder buscar dónde queremos ir. Esto es esencial para cumplir nuestras metas y conseguir lo que queremos.
El ser consciente de cómo estamos hoy nos pone en contacto con las necesidades que observamos y nos ayuda a buscar establecer una conexión con nuestro interior para poder entendernos y saber cómo podemos empezar a integrarnos desde una unidad mente, corazón, cuerpo. Con base en la información que hemos revisado en los capítulos anteriores, asignemos en cada una de las siguientes preguntas una calificación de 1 a 10, donde 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto. Preguntas. ¿Cómo te encuentras en el área personal? De 1 a 10. Segunda pregunta, entonces cada uno se responde ahí. Segunda pregunta, ¿cómo te encuentras en el área económica? De 1 a 10. 1 bajo, 10 alto. ¿Cómo te encuentras en la parte social? ¿Cómo te encuentras en la parte de autorrealización? Como resultado de este análisis, conoceremos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y partiendo desde la consecuencia, desde la conciencia, la intención y la atención, buscar dentro de nuestra responsabilidad la transformación. Para conquistar nuestro futuro es necesario revisar quiénes somos, qué patrones mentales hemos aprendido para estar en donde estamos, creencias, emociones, historia, y saber en qué necesitamos trabajar para poder convertirnos en quienes queremos ser o en quienes queremos llegar a ser. Tremendo. Lo que visualicemos de nuestro futuro será la mirada que nos ayude a construirnos en el presente, es decir, si nos vemos como empresarios en el futuro, desde hoy comenzaremos a forjar nuestra personalidad y a actuar con responsabilidad y disciplina. Pregunta, primero, ¿en qué tipo de persona me quiero llegar a convertir? Segundo, ¿qué necesito trabajar para llegar a ser así? Tercero, ¿dónde y cómo me gustaría estar en 5 años? Cuarto, ¿qué necesito para llegar ahí? Saber eso me ayuda a entender en lo que me debo enfocar, cualidades, metas, planeación, etc. Para la construcción de nuestro camino y llegar a una meta, la preparación emocional, física, mental y la dirección que tomemos será fundamental para que el éxito nos lleve no solo a tener, sino a una autorrealización del ser. Necesitamos una preparación que nos ayude a reconocer desde dónde nos construimos y hacernos cargo de nuestra carencia emocional para poder estar y mantenernos en equilibrio cuando lleguemos a nuestro objetivo. Esta preparación debe ser desde el ser, desde el hacer, desde el tener. Desde el hacer más, desde el hacer más, desde el tener. Obstáculos para avanzar, toxicidad en patrones mentales. La mayoría de las personas heredamos una mentalidad de supervivencia que tiene como base el miedo y la escasez y tiene las siguientes características. Primero, se basa en falsas creencias en la carencia emocional y económica y se convierte en los obstáculos de la construcción de nuestro futuro. El miedo es el mejor amigo del fracaso, de la infelicidad y del desamor. Nuestros mayores miedos pueden ser miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a la muerte. En una cultura basada en el yo, donde todos los problemas personales son el foco de atención y la importancia se centra en el mismo, asume una actitud de víctima en la vida y nos puede hacer tener poco amor propio. Más que amor propio, yo diría que llama ego. Falta de responsabilidad personal, búsqueda constante de culpables. Falta de responsabilidad personal, búsqueda constante de culpables. No hay interés en la educación, por lo tanto no tiene visión de oportunidades. Ese es el cuarto. Quinto, está muy arraigado en el pasado y hábitos familiares. Sexto, su enfoque es la competencia por sobrevivir y buscar ser el mejor, creando un sentimiento de envidia que es destructivo e impide que se concentre en su propia vida por estar pendiente de la de los demás. Esta forma de comportamiento no genera unión y cooperación entre nosotros, por ende tampoco hay evolución.
¿Cómo cambiar los patrones mentales para construir desde un lugar diferente? Primer paso, dar, parar el daño. La agresión no está afuera, está dentro de nosotros y es el mayor obstáculo para nuestra evolución. Nos cuidamos de las demás personas, pero no nos cuidamos de nuestros propios pensamientos. Uf, nos cuidamos de los demás, pero no desde nuestros propios pensamientos. Existen cuatro elementos que pueden influir directamente en la construcción de nuestra personalidad: nuestra autoimagen, nuestros patrones mentales, la cultura, la historia, las emociones que aprendimos y la educación, por lo que es necesario que hagamos un análisis de nosotros mismos y conectemos con nuestro interior para detectar cuáles son, cuáles son sanos y cuáles no. Aquí hay una imagencita: cultura, historia de tu país, historia de vida, conocimiento, estados emocionales, quiénes somos. Mm, Dice, los patrones mentales se forman a partir de las experiencias de nuestra infancia e impactan el resto de la vida. Los cuatro círculos impactan en nuestra manera de sentir, pensar, actuar, por consiguiente también la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con el mundo. Segundo paso, desintoxicarnos de la información que no nos construye, nuestra historia cultural. El objetivo a nivel cultural es desarrollarnos como una unidad y descubrirnos en ella misma. La información que aprendimos nos ha construido hasta este momento. Si necesitamos cambiar nuestra vida, tenemos que hacerlo también con la información que aprendimos, poner atención a nuestra historia, conocer las diversas culturas para poder ampliar nuestra visión del mundo. Desafortunadamente, la mayoría de las culturas nos ha enseñado a observarnos y formarnos no desde una unidad, sino desde una parte de nosotros. En otras palabras, conocemos una pieza del rompecabezas, pero no todas las partes en su totalidad. Mucho del conocimiento que existe es milenario, pues en nuestra historia y culturas podemos encontrar las respuestas a lo que buscamos, y en la integración de todas estas hallaremos nuestra esencia. Tercer paso, nutrir lo mejor de nuestra cultura. Podemos encontrar en ella los elementos que necesitamos para nuestra construcción e ir uniendo información que nos lleve más allá de archivos o conceptos. Necesitamos armar este rompecabezas que nos ayude a ver quiénes somos y descubrir este potencial que podamos desarrollar si logramos la unión de las cinco fuerzas que hablaremos en este libro: emocional, mental, física, espiritual y económica. Por ejemplo, de la India podemos aprender el trabajo del ser, ya que es una cultura basada justamente en el enfoque del mismo, desde nuestra esencia, en la construcción del ser. En Oriente trabajan primero en el ser, después el hacer y finalmente el tener. Quizás el hombre más conocido en nuestros países representa esta cultura es Siddhartha Gautama, Buda, quien desarrolló una filosofía que consistía en demostrar que el sufrimiento del ser humano es producto del ego, de sus carencias y de cómo estos aspectos generan sufrimiento al tener apegos a las personas, a las cosas, a querer tener siempre la razón y sobre todo a nuestros pensamientos tóxicos y repetitivos. Su filosofía se basa en tres aspectos fundamentales: la igualdad moral, la responsabilidad personal, somos responsables de nuestra vida, de los pensamientos, sentimientos, de todo. La compasión por el prójimo empieza por la de nosotros mismos. Según Buda, a menos que una persona haya sufrido demasiado, no buscará un cambio ni una respuesta a su vida. Él expone que el sufrimiento es parte de la vida, tiene una causa y su objetivo es descubrir los motivos y romper las cadenas de causalidad para evitar el sufrimiento. Para él el objetivo es enseñar a entender cómo conectar con el corazón a través de la meditación, pues al hacerlo nos aproximamos también a la compasión, al amor propio y al amor hacia los demás. Esta cultura nos invita a construir nuestra vida desde la observación, la meditación, la oración y la fe para encontrar la paz en el corazón, no como un fin, sino como un camino. La paz ahu- ahuyenta el miedo, que es el causante de los males en el ser humano, tanto físicos como mentales. Otra cultura muy interesante en cuanto a sus enseñanzas es la China, con uno de los representantes más conocidos, Confucio, en cuya filosofía expone acerca de los valores y la conexión de las leyes universales. Confucio sostiene que para entender el mundo humano hay que comprender el mundo natural y las similitudes que existen entre ambos. La filosofía está basada en entender también que somos seres responsables de nuestras decisiones y como objetivo se establece el construir una mejor calidad de vida para el ser humano. Esta cultura expresa que
Si los seres humanos tienen una buena vida, la sociedad también la tendrá. Por lo tanto, a nosotros depende si corrompemos a la sociedad en la que vivimos o la edificamos. Toda esta filosofía también aplica a nuestra época, ya que su visión tiene que entender el cambio en el mundo. El cambio en el mundo vendrá a través de la responsabilidad de cada uno de nosotros y que es importante entender y dejarnos llevar por las leyes de la naturaleza que no escuchamos, como si estuviéramos ajenas a ellas. Si nos damos cuenta, esta manera de pensar no se contrapone a la India respecto al sentido de construirnos. Más bien diría que es complementaria. Al revisar la cultura europea encontramos que si naces o vives en ese continente, las personas te valoran por lo que sabes. Las conversaciones rodean la parte mental desde el conocimiento y ese es el enfoque general. Eres valorado por lo que sabes, por los idiomas que hablas, por los conocimientos que tengas en el mundo, arte, política, etc. Ahora bien, en América, específicamente en la región latina, hemos aprendido que el tener es más importante que el ser. Algunas veces hemos caído en la tentación de atropellar a las personas porque le damos el valor a partir de lo que tienen y olvidamos lo más importante, lo que son. Los valores pueden no ser importantes, siempre y cuando lleguemos al logro, por lo que podemos pasar por encima de nosotros mismos, incluso por encima de los demás. Lo primordial es el dinero más allá de las personas. De esta cultura podemos aprender el lado sano del logro, el tener, ya que si la base la construimos desde el ser, la satisfacción será mayor y nos llevará a la autorrealización, que es el verdadero fin. Dependiendo de donde nacemos, así será nuestra percepción acerca de quiénes somos. Pero, ¿cómo podemos entender nuestra verdadera esencia? ¿Cómo usar la esencia de estas culturas para nuestra integración? Yo diría que la respuesta es emplear la autoobservación, la meditación, el conocimiento para descubrirnos como una unidad integral y despertar nuestro potencial, tomar lo mejor de las culturas y llevarlas al desarrollo de nuestro ser. Nuestra historia personal. El objetivo es desarrollar una nueva mentalidad a través de la recuperación de la mejor versión de nuestra historia, de forma que construyamos nuestra marca personal desde una posición de héroe que conquista su vida y no desde la posición de víctima donde ésta le pasa por encima. El segundo elemento que marca nuestro pensamiento, personalidad y por lo tanto afecta a todos los sentidos es nuestra historia personal, las experiencias vividas o también la forma en que la percibimos. Por nuestra biología circulan la experiencia y las memorias de nuestra historia y las experiencias de nuestra infancia. Toxicidad. Según Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, nuestra historia biológica afecta de forma directa a nuestra personalidad y comportamiento frente al mundo, pues en la infancia en donde aprendemos lo que queremos del mundo, donde la información y la experiencia quedan grabadas en nuestra memoria. Todo esto marca una forma de aprender, de pensar y de identificar lo que creemos que es nuestro yo. La historia personal es un elemento muy poderoso, pues es el vínculo que tenemos entre el pasado, el presente y el futuro, y nos convierte en héroes si hemos conquistado esa historia o en víctimas si todavía nos encontramos atrapados en el dolor y la búsqueda de culpables. Muchas personas quieren construir una vida, quieren construir su vida y su futuro basándose en la información de su infancia. Es como el que quiere manejar un auto mirando solo por el espejo retrovisor. Lo más seguro es que se va a chocar. Algunas veces queremos huir de nuestra historia o olvidarla, pero al final la única forma es sanarla, es decir, cambiar la percepción de cómo la vemos, sacar lo mejor de ella y agradecer por lo aprendido. Dejamos de vivir para sobrevivir. Huir de nuestra historia no nos sirve de nada si no la sanamos y seguimos en el camino en busca del logro de nuestros objetivos personales. Quizá lo logremos, pero por lo general nuestras carencias no sanadas nos alcanzan y en este caso es peor, porque nos llegan en dimensiones mayores. Ese es el caso de todas las personas que han llegado a la cumbre y toman salidas falsas, como los vicios o los suicidios, ya que están equivocados al creer que han llegado a la cúspide o que el dinero llenaría sus vacíos o tendrían amor o felicidad, esperando algo que en realidad solo se pueden dar ellos mismos, amor y cuidado. Bueno,
digamos que no. ¿Qué creencias aprendiste en la infancia sobre quién eres, la felicidad, la vida? Las relaciones, el dinero. Primer paso, parar el daño, no dejar que lo aprendido siga lastimando nuestra vida. Todas estas creencias marcan una forma de aprender, de pensar y de lo que creemos que es nuestro yo, por lo que es importante aprender a construir nuestra marca personal, empezando a contar nuestra historia de una forma coherente y tomando lo mejor de ella para nuestro inicio. Pero los vacíos no se llenan con amor propio, esos vacíos los llenas, es Dios, Dios es el que llena ese vacío, no nosotros mismos. Si nos llenamos de nosotros mismos, terminamos vacíos. Dice, ¿qué creencia necesito responder sobre mí? Una forma coherente tomando ella para nuevo inicio sobre el dinero, sobre la felicidad, sobre la vida. Segundo paso, desintoxicar lo que nos está destruyendo, lo que no nos hace felices y el dolor acumulado. Estas creencias marcan la forma de cómo vamos a construir nuestra vida, por lo tanto nuestro trabajo es desarrollar unas, unas nuevas para reconstruirnos desde el merecimiento, desde el ser suficiente, como una persona que se siente amada y valorada, reconstruyendo nuestra mentalidad con nuevos pensamientos, con diálogos internos que le den un sentido amoroso a nuestra vida. Es claro que la forma, es claro que la forma en cómo nos contamos la nueva historia define nuestro presente y la construcción de nuestro futuro, así que revisaremos cuáles son nuestros aciertos y desaciertos para aprender de ellos y dibujar el mapa para seguir adelante. Escribe todas las cualidades, la imagen que tienes de ti es muy importante, describe con claridad cómo es tu mente en el camino a seguir para tus próximos 5 años, determina detalles en ese camino que hagan que sea un sendero lleno de felicidad y tercero, qué valores quiero respetar en la construcción de este nuevo camino. No podemos cambiar el principio de nuestra historia, pero sí el final. Tercer paso, nutrir nuestra vida de una nueva historia. Una de las formas más sanas para aprender a construir una nueva historia es observarte. Por lo tanto, te recomiendo llevar un diario para que escribas todos tus logros diarios. eh, cada cosa que te ayuda a nivel de salud emocional o a nivel de tus creencias. Esta información quizás te ayude como un manual de salvación para que cuando tu estado de ánimo caiga puedas buscarlo, recordar todo lo que has logrado avanzar. Por lo tanto, también servirá para acortar este tiempo de dolor o frustración y te permitirá reencontrar más rápido el camino de regreso a la nueva construcción. Dependiendo de la historia que te cuentes, asimismo serán las oportunidades que te vas a dar. Nadie más que tú puede regalar una nueva historia y esperanza para un futuro mejor. Crear una nueva historia es lo único que te ayudará a construir un destino diferente. Nuestro hogar emocional. Toxicidad. Nuestro objetivo para esta área es sanar el corazón y el amor propio, pues las emociones son otro factor indispensable para la construcción de nuestra vida. Es parte de los patrones mentales que hemos heredado en nuestra infancia. En la mayoría de los casos hemos incorporado como emociones centrales el miedo, el enojo, la tristeza, ya que en el modo de supervivencia existen más momentos de dolor que de satisfacción. De ahí que las emociones que se marcan no son positivas y son pocas las personas las que logran que el eje central sea el amor y la alegría. Primer paso, parar el daño, alejarnos de todo lo que nos duele. La nueva construcción de nuestra vida depende de las nuevas decisiones que tomemos, pero es claro que las decisiones que tomamos no son las mismas cuando estamos enojados, tristes o emocionados que cuando estamos centrados y en paz. Una vez que adoptemos una emoción y la volvamos un hogar emocional, se convierte en una adicción que defendemos y alimentamos con más de lo mismo para poder mantenerla viva y buscar culpables para justificarla. Regresamos a ella una y otra vez porque es lo conocido. Uno de los hogares emocionales más comunes es el miedo. Segundo paso, desintoxicar. Conectémonos con nuestro corazón. Tomemos más decisiones, tomamos más decisiones por miedo a perder que por fe a ganar. El miedo es una desintoxicación del corazón.
Es la ausencia de la presencia. Cuando hay miedo, hay carencia de amor. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Pablo Coelho. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con el miedo y buscar salidas más sanas? Nutrirnos de nuestra presencia. Para empezar, podemos desarrollar nuevos hábitos que te enseñen a estar presentes, a amarte más y a construirte. Ah, pero bueno, aquí ya empieza otro capítulo, démoslo hasta ahí. Démoslo donde dice cuántas cosas perdemos por miedo a perder. Muchas. Buena pregunta, Pablo Coelho, ¿cierto? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Bueno, en la frase mía, el miedo es si tienes miedo, hazlo con miedo. Realmente el miedo es algo que es inevitable suprimirla. Nadie va a llegar a suprimir el miedo en su vida. Realmente lo que aprendemos es hacer es a dominarlo y a ser valientes a pesar del miedo que tengamos. O sea, uno no puede pretender no tener miedo para hacer las cosas, porque el miedo siempre va a existir. Lo que hay que hacer es hacerlo con miedo. Tengo miedo de contactar, con miedo y todo contacte. Tengo miedo de vender, con miedo y todo venda. Tengo miedo de hablar con un desconocido, pues con miedo y todo hables con el desconocido. Porque son los desconocidos quien tiene lo que necesitamos. Son los desconocidos quien son los clientes, son los desconocidos que son los socios del negocio, son los desconocidos que son los próximos esmeraldas y diamantes del negocio, como dice Gran Cardón en el libro. Los desconocidos tienen todo lo que nosotros necesitamos, entonces hay que volverse bueno hablando con desconocidos, porque yo sé que la mayoría de las personas les da miedo hablar con desconocidos y más que chiquiticos, pues lo que Lourdes está hablando, son ese patrón cultural que nos enseñó cuando éramos chiquiticos, por ejemplo, que nos decían, ay, mijo, no hable con desconocidos. Y pues eso la verdad nos hizo más mal que bien, porque cuando uno entra a este negocio le dicen, mijo, hable con conocidos, con desconocidos. Y es todo lo contrario, hay que aprender a hablar con desconocidos. Es más, realmente son los desconocidos con los que se hacen negocios. Los desconocidos tienen lo que tú necesitas. Son los desconocidos quien tienen las cosas. Son los desconocidos quien tienen nuestra comida, nuestra ropa, nuestros carros, nuestras casas, nuestros viajes, nuestro estilo de vida lo tienen los desconocidos. Entonces hay que volvernos buenos hablando con desconocidos. Y más para este negocio, para vender los productos o para contactar personas, tenemos que volvernos buenos hablando con los desconocidos. Eh, y bueno, una frase que ella dice acá, pues digamos que yo difiero de varias cosas, que pues cada cosa es respetable, obviamente yo lo hablo desde su experiencia, pero es verdad lo que ella dice acá, que tenemos un vacío. Por ejemplo, que muchas personas llegan a la cima y que toman salidas falsas, como los vicios o los suicidios, ya que están equivocados al creer que llegamos a la cúspide, que el dinero llenará sus vacíos o tendrían amor y felicidad. Pues obviamente el dinero no va a llenar el vacío que hay dentro del ser humano. Como decía Blaise Pascal, el hombre tiene un vacío en el corazón del tamaño de Dios. O sea, ese vacío no puede ser llenado por nada ni por nadie sino Dios. Y por mucho que usted intente llenarlo con dinero, con satisfacción personal, entre comillas, o con una persona, ese vacío nunca se va a llenar con nadie. Y es una relación verdadera con Dios. No hablo de religión, hablo de una relación personal con Dios. Dios es quien llena ese vacío en el corazón. Que si Dios no está ahí, no, usted lo puede tratar de llenar con cualquier cosa y siempre va a seguir vacío. Eh, y uno debe encontrar ese amor porque Dios es amor. Dios es la fuente del amor, la fuente infinita del amor. Yo no me puedo llenar de amor propio. Eso de que de amor propio, más que amor propio no es eso. Nosotros nos amamos, lo que yo siempre he dicho, no es que nosotros nos haga falta amor propio. El problema no es ese, el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos.
Y una persona cuando siente ciertas cosas no es falta de amor propio, realmente es ego. Entonces nos hace falta a nosotros amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo, porque a nosotros nos amamos demasiado, somos demasiado egocentristas, pensamos demasiado en nosotros mismos. Es más, es el exceso del yo mismo, del egocentrismo es el problema, no el amor propio. Hoy en día hay una filosofía eh, en el siglo XXI que es, ay, es que el problema, ahora ya la mayoría de la gente que tiene los problemas psicológicos o los problemas que hay es falta de amor propio. No, eso es falso, hay falta de amor propio. Nos amamos demasiado, demasiado a nosotros mismos. Somos egocentristas por naturaleza, solo pensamos en nuestro bienestar y nuestra satisfacción personal. Cuando vamos aprendiendo y vamos madurando, vamos desprendiéndonos del yo y empecemos a pensar en los demás. Cómo yo dirijo mi atención, mi amor hacia los demás, cómo amo más a mi prójimo. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el mandamiento presupone ya amor, demasiado amor propio. Entonces, y cuando una persona tiene ciertos comportamientos que pareciera no tener amor propio, no es falta de amor propio, sino ego, es un egoísmo, sí, es una inmadurez personal. Entonces, básicamente es eso. Y obviamente yo creería que acá habla de un tema que para mí es importante dentro del negocio y es el miedo. Y me quedo con la frase de Pablo Coelho, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? El enemigo que yo diría, o los dos enemigos que hay que identificar en el negocio que nosotros hacemos, hablando del negocio de Amway, nosotros tenemos dos enemigos que hay que vencer, el miedo y la pereza. El miedo y la pereza son amigos de la pobreza, definitivamente. Y el miedo es lo que impide que una persona avance en el negocio. El miedo, la falta de fe, obviamente también, la falta de creencia. Pero es ese miedo a hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Es el miedo para mí, cuando uno está nuevo, el miedo a hacer una llamada, el miedo a dar un plan, el miedo a hacer un contacto, el miedo a vender un producto, el miedo a hablar con un desconocido. Ese miedo es lo que realmente impide que una persona avance. O la pereza, realmente estar como en una zona de comodidad incómoda, como dice, no sé quién decía, evitar la fatiga, o sea, evitar el cansancio, ¿cierto? O sea, estar como en esa zona de comodidad, buscando lo placentero, lo cómodo, lo chévere, lo fácil, esa vía de complacencia, ¿cierto? De buscar el camino de menor resistencia. Pienso que eso también lleva a las personas a la pobreza. O sea, siempre estar buscando ese camino de menor resistencia. ¿Qué hago yo para no tener que esforzarme lo suficiente? Es más, trabajar es tan desgastante que por eso pagan. Pero el problema es que en el empleo estamos dispuestos alguien nos obliga a hacer muchas cosas que desafortunadamente por nosotros mismos no estamos dispuestos a obligarnos. Que yo digo, ¿cómo es posible que como cuando uno es empleado, madrugue, trasnoche, cumpla, trabaje, vaya allí, vaya allá, pero para nuestro negocio no estamos dispuestos a hacerlo? En el empleo nos dan un salario y en este negocio la promesa es libertad, calidad de vida, viajes, estilo de vida y no estamos dispuestos a hacerlo. Que eso a veces es donde uno le parece loco, o sea, ¿cómo es posible que yo esté dispuesto a cumplir un horario, un régimen, a hacer un montón de cosas que no me gustan? Porque es que a veces la gente me dice, es que lo que hay que hacer en Amway, pues que es que hay cosas que no me gustan del negocio. Yo, pues eso qué tiene que ver si en el empleo habían un montón de cosas que no te gustaban, igual las tenías que hacer. No, yo siempre he pensado eso, yo cómo es posible que en el empleo la gente hace cosas que no le gusta, pero igual las hace por dinero, pero en el negocio de Amway hay gente que no hace las cosas, es que a mí no me gustan ciertas cosas del negocio, y yo eso no importa, le vas cogiendo el gusto. En el empleo igual lo hacías por plata, ¿por qué no lo haces aquí por libertad? Es que lo que nos estamos jugando no es un salario, lo que nos estamos jugando es conquistar nuestra libertad, nuestra independencia financiera, el poder servir y ayudar a las otras personas. Y realmente de eso se trata el negocio, un negocio de personas ayudando a personas a vivir mejores vidas. Entonces, es aprender a hacer lo que debemos hacer.
Decía en estos días, escuchaba yo que Kenji que decía que una persona no puede ser motivada para hacer las cosas. Él dice, si usted siempre tiene que motivar a alguien para que haga las cosas, el día que no lo motive no trabaja. Entonces es un error que es que como que no es que me tienen que motivar, no, a uno no lo tienen que motivar para trabajar. O sea, uno no tiene que estar ahí como motivando a la persona. Él dice que los japoneses tienen una palabra que llaman ikigai y se llama sentido de vida. Sentido de vida es sentido de propósito. Y ese ikigai es deje al japonés que trabaje o hasta ahí en ese trabajo y que trabaje y que trabaje y que trabaje o hasta que se canse o hasta que le coja amor a lo que hace. Y yo siento que a mí con Amway pasó lo mismo, había cosas que no me gustaban, pero de tanto hacerlas le cogí amor y encontré un sentido y un propósito de vida en eso que hago. Porque no se trata de motivación, aquí no se trata de que alguien me motive a hacer las cosas, se trata de yo aprender a automotivarme a mí mismo. Yo tengo que aprender a automotivarme, porque si yo estoy aún en la etapa de que yo necesito que alguien me llame y me motive para hacer las cosas, va a ser un proceso muy lento y eres una persona muy inmadura, eres un niño, o sea, eres un infante empresarial, porque tú todavía dependes de... Ahora, en el empleo a uno lo motivan para ir a trabajar. Dígame qué motivación había yo para ir a trabajar. Amigos, no había ninguna. La motivación era que yo tenía que cumplir porque no me echaban. Entonces, miren cómo cambiamos ahora. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A automotivarnos a nosotros mismos. Alejo, ¿y cómo me automotivo? Pues, yo, ¿cómo me automotivo? Andrés, a mí, mi Apple no me automotiva, no me motiva. Yo mismo me tengo que dar manivela, como dicen los argentinos, me tengo que dar manija. Yo mismo me tengo que automotivar. ¿Y cómo lo hago? Leyendo libros, escuchando audios, asistiendo a los eventos y si tengo alguna pregunta puntual o necesito de alguien, pues llamo a mi mentor, pero soy yo quien llama a mi mentor, no es mi mentor quien me llama a mí. No es mi mentor que me llama, venga, Alejo, vamos con todo, así se puede. Sí, de vez en cuando lo hace, pero realmente soy yo el que lo tengo que buscar a él, no al contrario. El enfermo es quien busca al médico, no el médico es que busca al enfermo. Y si yo tengo una necesidad, pues yo busco a mi mentor. Yo lo llamo, le pregunto, soy yo quien lo busco. Entonces, eso es muy importante entenderlo y asumir lo que Lourdes dice acá, el 100% de la responsabilidad de todo lo que pasa. Siempre, eso es verdad lo que ella dice, sí, estoy totalmente de acuerdo, siempre buscamos culpables. La gente culpa de su fracaso a alguien más. La gente tiene una relación, por ejemplo, tiene una relación, esa relación termina. Normalmente, ¿qué hace la gente? ¿Usted cree que si usted le pregunta a él, el problema fue ella? Y si usted le pregunta a ella, ¿el problema fue quién? Fue él. O sea, siempre el ser humano busca culpables. El ser humano casi nunca, o digamos que nunca, se hace responsable de lo que le pasa y de sus malas relaciones, malas finanzas o fracaso en un negocio. Vea la gente, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, la gente entra a este negocio de Amway y se rajan. Y la mayoría, ¿sabe qué hace? Le echan la culpa es que la línea de auspicio. No, es que mi Apple. Yo digo, o sea, eso es tan inmaduro. Eso me parece un punto de inmadurez tan grande. O sea, ¿cómo es posible echarle la culpa a la línea de auspicio? Y no, hay otros que dicen, no, es que yo me fui por mis downline. O sea, en pocas palabras, esa persona es una víctima y busca culpables arriba y abajo. ¿Y por qué no triunfaste en ese negocio? No, es que mis downline no hacían nada. ¿Y por qué no triunfaste en ese negocio? No, es que mi Apple no me ayudaba. Entonces están buscando culpables arriba y abajo, pero nunca se hacen responsables a ellos mismos. ¿Y saben qué pasa? Que esto es un tema bíblico, porque cuando yo siempre he dicho ahí, cuando usted señala a alguien, miren, por ejemplo, cuando uno con la mano señala a alguien, miren lo que está pasando. Yo estoy señalando a alguien, pero ¿qué está pasando? Estoy señalando a alguien, o sea, estoy diciendo el culpable es usted, pero realmente lo que yo estoy haciendo ahí es que yo estoy culpando a Dios porque vea que un dedo señala hacia arriba, pero realmente el verdadero culpable es que tres dedos me señalan a mí. O sea, cuando uno está haciendo así con la mano, con el dedo acusador, como que es culpa suya, culpa suya, culpa suya. Ahí lo que está pasando es, no, realmente es culpa mía
pero finalmente yo estoy culpando es a Dios por lo que me está pasando. Y eso pasó en el principio. O sea, cuando Dios va al huerto del Edén y le pregunta a Adán, venga, ¿qué pasó? ¿Qué hace Adán? Oh, Señor, yo me equivoqué, perdóname, fue mi culpa. No, ¿qué hace Adán? Lo primero que hace la mujer que tú me diste, en pocas palabras, no, eso no es culpa mía, vea, esa mujer que usted me dio, vea, qué embalada me metió, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa con Eva? ¿Qué pasó con Eva? Eva le dice a Dios, no, la serpiente. O sea, en pocas palabras, hoy en día se repite la historia del principio. Siempre el hombre busca a quién culpar. El hombre nunca asume, desafortunadamente, nunca asume el 100% de su responsabilidad de lo que pasa. Hay un problema matrimonial. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la persona? ¿Le echa la culpa a quién? A otro. Dos parejas van a asesoría matrimonial. El asesor matrimonial le pregunta, bueno, señora, cuénteme qué pasa. Vea, es que este desgraciado hijo de la madre, este desgraciado, culpa de él, vea lo que hace esto. ¿Y qué hace él? ¿Y qué dice como dice la señorita Laura, qué dice el desgraciado? Es que esta mujer es una cantaletosa ahí, que hace, no, me hace la vida cuadritos, qué pereza esta mujer tan cansona. Entonces miren que siempre el ser humano busca a quién culpar y eso es un estado de inmadurez total. Una persona que todavía está en la posición de víctima y que esté echándole la culpa de todas sus miserias o de todos sus problemas a un tercero, ahí se va a quedar. La persona tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que pasa y de todo es de todo. Su felicidad o su infelicidad depende única y exclusivamente de usted, no depende de un tercero. Lo mismo el que no avanza en el negocio. Es que yo no avanzo por mis downline, eso es culpa de uno. Es que por mi Apple no tiene nada que ver. Mi Apple es un mentor, un apoyo, es la persona que me guía, pero él no es responsable de mi éxito, de mi fracaso. Si una persona tiene éxito en este negocio fue porque esa persona logró tener éxito. Y si esa persona fracasa en este negocio fue porque ella creó el fracaso. El éxito y el fracaso en este negocio depende de cada persona. Y esto quiero que a cada downline de su equipo se lo transmitan. Yo se lo quiero transmitir a ustedes, pero ustedes son los responsables de transmitirle este concepto a cada uno de sus downlines. Porque si no, la gente va a vivir víctima. La gente va a pensar que por entrar a este negocio y trabajar conmigo, yo la voy a hacer exitosa. Amigos, como dice Rich DeVos, y esto lo dice Rich DeVos, el fundador de Amway, no es mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelita. Rich DeVos, el éxito no es algo que se transfiere. Yo no puedo decirle a esta persona, ya eres downer, ya ahora que entraste, ahora ya vas a ser exitoso. Yo me voy a encargar de ayudarte a ser exitoso. Amigos, eso es falso. Alejémonos de las falsas expectativas. Yo no puedo hacer a una persona exitosa, porque es que yo no puedo estar ahí llamando con él, dando planes con él, vendiendo con él. Si esa persona no está dispuesta a hacer lo que hay que hacer, desafortunadamente no va a tener éxito. Por mucho que yo quiera ayudar. Yo he tenido a mis hermanos en este negocio. Amigos, son mis hermanos, mi familia. Es que si dependiera de mí, ellos serían exitosos. Si dependiera de mí, pero es que eso no depende de mí. Es más, si dependiera de mí, yo los agarraba y los cogía y Pero es que eso no depende de mí. Pueden ser hermanos de primer grado de consanguinidad, puede ser familia, la mamá, el papá. Eso no depende de mí. De mí depende enseñarles, entrenarlos, guiarlos, mostrarles el camino, pero ellos lo tienen que recorrer. Cuando uno va al gimnasio y contrata a un entrenador personalizado, ¿qué hace? El entrenador personalizado, el coach, hace el trabajo por uno. El coach es quien hace las abdominales, hace las sentadillas, levanta el peso, es el que está comiendo conmigo. No, él come por mí. No, él me dice qué hacer, pero soy yo el que lo tengo que hacer. Entonces, que yo tenga un mentor no significa que mi mentor haga mi trabajo o que el éxito o el fracaso dependa de mi mentor. Eso depende de mí, depende 100% de mí. Entonces, ¿cómo hay personas? Es como el que le echa la culpa de sus desdichas o desgracias a sus papás. Es que mis papás fueron muy malos conmigo.
Pues la Biblia dice honrarás a padre y madre. Y honrar padre y madre, ahí Dios no está diciendo si fueron buenos con ustedes, si lo trataron bien y si le dieron todo lo que necesitaba. Yo a veces veo personas que culpan a sus padres de sus desdichas. Yo les digo, amigos, no se preocupen por eso. Su papá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, punto. Eso era lo que él tenía, eso era lo que él sabía. No le echa la culpa a él. Porque si usted carga con eso, va a cargar con esa maldición generacional. Y cuando uno tiene hijos, entiende realmente lo que los padres hicieron por uno. O sea, yo siento que una persona que es padre, que tiene a sus hijos, que está con ellos todos los días y todo lo que uno tiene que hacer, ahí es donde uno realmente valora a sus padres. Entonces Dios nos habla de honrar a padre y madre, independientemente de lo que hayan sido. ¿Cuántas, por ejemplo, a mí me cuentan historias? No, es que mi mamá, es que mi papá, es que hizo esto y eso, tal cosa, es que usted no sabe lo que pasó. Yo no me preocupe, yo si quiere encuentro gente que vivió peores historias que usted y salieron adelante, porque a veces la gente le echa la culpa de su fracaso a sus padres. No, es que mi papá me trató así, hizo esto y tal cosa, y yo por eso no he salido adelante. Y yo como conozco gente que el papá los abandonó, la mamá los abandonó y salieron adelante. Y entonces, ¿cuál es el problema? Peor aún, me cuentan historias, no, es que usted no sabe lo que pasó. Y yo, tranquilo, si quiere le consigo a alguien que vivió una historia peor que usted y triunfó. Entonces, uno tiene que aprender a honrar a sus padres y aprender a lo que eso es lo que está, esto es lo que estoy hablando de ese tema porque esto es lo que Lourdes está hablando, de sanar el pasado. Y de sanar es aprender a perdonar, porque uno vive con un rencor, un resentimiento, y yo digo que la mayoría de las personas crece y pueden pasar años con un rencor y un resentimiento en el corazón. O peor aún, el papá se murió y le echan la culpa. ¿A quién? No, es que mi papá se murió, mi mamá se murió, pues, y la gente vive carga con ese resentimiento. Pero finalmente, ¿saben a quién están culpando? A Dios. Si ustedes se dan cuenta de todo, al finalmente el ser humano, y obviamente la gente tiene un problema con Dios. Aquí no es que el problema, no, aquí el problema es con Dios y la persona al final realmente a quien está culpando es a Dios. Y entonces le está echando culpa a Dios de todas sus desdichas y de todas sus desgracias. Pero eso es no entender realmente la cosmovisión y eso es aprender a perdonar, a sanar en el corazón ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa ansiedad que obviamente no me deja avanzar. Yo tengo que aprender a perdonar, a sanar mi corazón. ¿Cómo lo hago? Pues amigos, en oración, pidiéndole a Dios. Vea, por ejemplo, les leo una frase que pues yo realmente, quiero ver dónde está. Dice, hay algo que les quiero leer y obviamente es el tema del resentimiento, del enojo, de la amargura y de aprender a sanar eso. Bueno, el primero es un mandamiento que Dios nos deja. Es, si yo tengo resentimiento, enojo, ir hacia mis padres, es aprender a honrarlos. Dios ahí no me da una sugerencia. No es como que mire a ver si de pronto, no. Dios me da un mandamiento. El honrarás a padre y madre, hace parte de los 10 mandamientos. Y dice que es el único mandamiento con promesa. O sea que una persona que cumple ese mandamiento va a tener larga vida, ¿cierto? Entonces es aprender a honrar padre y madre, obviamente en el sentido de que de yo ser una persona madura, pero no tener ni odio, ni resentimiento, ni ira. ¿Por qué les hablo de eso? Porque ese mismo principio de honrarás padre y madre se aplica dentro del negocio. Mi línea de auspicio, o sea, ¿cómo lo aplico yo al negocio de Amway? Mi línea de auspicio. Ah, que es que ese upline que yo tuve lo peor. Bueno, yo he tenido uplines peores que entran a este negocio, gente que entra a este negocio se raja y hay gente que triunfa. Entonces antes peor, hay gente que la dejaron tirada, hay gente que entró acá y se rajó. Es como el que tiene hijos y los abandona. Es lo mismo, aquí hay gente que entra a este negocio, trae a un socio y se raja. No le eche la culpa a eso. Antes si su upline está vivo, dele gracias a Dios. O sea, que todavía sigue en el negocio, pero no busque culpables. Entonces, aprendamos a ser maduros y dejar de ser tan infantiles echándole la culpa de mi falta de éxito a mi upline. Vea lo que dice, vea lo que dice Filipenses capítulo 4.
Esto es un versículo bíblico. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice, este es el tema de la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Vea lo que dice Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe qué Dios busca de nosotros? Un espíritu de gratitud. Una persona que es infeliz y que es desdichada es una persona ingrata. En pocas palabras, es una persona que no agradece. Es una persona poco grata. Una persona poco grata, poco agradecida, una persona ingrata, o sea, es una persona que no aprende a agradecer todo lo que tiene que Dios le da. Dice, y la paz de Dios, y termina, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, palabras más, palabras menos, la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. En pocas palabras, uno no lo logra entender, pero Dios nos da esa paz. Esa paz es esa tranquilidad, esa calma, que a pesar de todas las dificultades y todos los problemas, nuestro corazón tiene que paz, paz. ¿Y qué hacemos para tener paz? Gratitud, aprender a ser agradecidos. Usted ya vio esta oportunidad, dele gracias a Dios, porque no todo el mundo la ve. Recuerde que hay gente que va a morir sin conocer el negocio de Amway. Somos tantas personas en el planeta que hay gente que va a morir y nunca va a haber conocido esta oportunidad, por mucho que lo intentemos, porque somos tantos millones de seres humanos, tantos 8.000 millones de seres humanos, que no vamos a alcanzar. Aquí hay gente que mucha gente va a morir sin conocer esto, desafortunadamente. Usted y yo ya lo conocimos, dele gracias a Dios. Y sígalo haciendo. Venza su miedo. Honre a su padre y a su madre. Ame a su prójimo como a usted mismo. No mienta, no robe, no critique. Acuérdese, no critique, no condene ni se queje. Ese libro, ese principio, ese libro de cómo ganar amigos es para aplicarlo. No critique, no condene, ni se queje, porque eso va a impedir que usted avance en su vida. Amigos, un espíritu de gratitud. Démosle gracias a Dios por este día. Gracias cada día que se levante. Dele gracias a Dios por sus manos, por sus ojos. Hay gente que no los tiene. Y usted da por sentado que es que usted se los merece. No, ¿cuál que los merece? Es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. Por gracia tenemos salud. Por gracia tenemos un techo, tenemos un vestido, quizás un transporte, una oportunidad. O sea, aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos. Aprendemos a darle gracias a Dios cada día por lo que tenemos. Tener ese espíritu de gratitud, a dejar de ser ingratos, faltos de gratitud. Aprendamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Y recuerden, nunca busques culpables fuera de ti, depende de ti el éxito y el fracaso en este negocio no depende de nadie diferente a ti. Tú eres el único que hace que tengas éxito o el único que haces que fracases. No busques culpables. Eres tú y solamente tú. Y como dicen en la misa, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Así que si una persona es raja y no le funciona esto, acuérdese de lo que le enseñan a usted en la misa. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, por esa razón. Listo. Amigos, os cogió la noche. Me pasé hablando, me disculpan. Yo sé que era parte de intervención. Hoy intervine yo toda la charla, pero bueno. Nos vemos ahorita en nuestro clic empresarial a las 8 de la noche. Hoy estaré dictando un megaplan. Eh, Hizo, hola, Alejito, hizo la de hoy y la de mañana. Mentiras, Alejito, vea, gracias por la lectura y gracias por esa reflexión tan espectacular que nos hizo. Gracias, gracias, gracias. Estuvo súper genial. gracias Tita, gracias Tita. Alejo, Saludos muchas a todos. gracias.
Con gusto, Gloria, con mucho gusto. Bueno, un abrazo, los quiero mucho, Dios los bendiga. Hoy voy a estar desde las 9 de la mañana en Premium Plaza trabajando. Feliz día. Allá nos vemos, mis diamantes. Bueno, señor. Chao, feliz día para todos. Un Chao. abrazo, nos vemos.